Hola, ¿cómo estás? Soy Jesús Baizabal. Si llegaste hasta este video es porque probablemente quieres iniciar tu ahorro en fondos indexados y generar algo de rendimiento. Primero que nada, déjame platicarte un poquito de mí. Inicié en la industria de los seguros y las inversiones hace un poco más de 9 años. Al día de hoy trabajamos con más de 10 aseguradoras y otras instituciones que te permiten generar rendimientos, generar inversiones y en este caso, pues empezar a generar un ahorro que te permita crecerlo y tener rendimiento a través del tiempo. Primero que nada, vamos a ver por qué la gente no ahorra, ya que es común que en México pues tengamos ganas de ahorrar, pero no lo hagamos. Si es así, no te sientas mal, probablemente ni siquiera es tu culpa. Desde que iniciamos nuestra formación profesional, se nos enseñan muchas cosas, se nos enseñan bastantes asignaturas como matemáticas, español, en fin, un sinnúmero de asignaturas, pero jamás se nos enseña nada de finanzas personales. Así que, adicional a eso, desde que salimos estamos bombardeados por publicidad, toda enfocada al consumo, una tarjeta de crédito, un automóvil, un viaje, cosas que generen gastos y placeres inmediatos. Tampoco es nuestra culpa, ya que el sistema capitalista está diseñado para funcionar a través del gasto. Tenemos que seguir gastando para que la economía siga funcionando. Bueno, ya que vimos esto, vamos a ver las principales razones por las cuales la gente en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica no ahorra. Una es simplemente falta de voluntad. La gente pues, no tenemos ganas de ahorrar, tenemos bastantes preocupaciones en la cabeza y si una de las cosas que nos va a preocupar también es ahorrar, pues terminamos por no hacerlo. Eh, la mayoría de la gente también no puede ahorrar porque tiene un salario muy bajo, es decir, se ven entre decidir si pagar todas sus necesidades básicas o realizar un ahorro. Así que esa es otra opción. Mm, Otra realidad es que no hay muchas opciones, es decir, si nosotros queremos ahorrar, no tenemos muchos instrumentos. Normalmente la gente lo hace de forma informal, en tandas, en dinero en efectivo, e incluso debajo del colchón, o terminan haciéndolo en el banco. El banco, aunque son instituciones muy reconocidas, no están diseñadas para ahorrar. ¿Por qué? Porque tienes una cuenta en la que tú puedes hacer retiros en el momento en el que tú quieras. Así como puedes hacer un depósito, lo más probable es que puedas hacer un retiro. Entonces, pues nos enfrentamos a que adicional a que no tenemos mucha voluntad, no tenemos mucha cultura, probablemente no hay salarios que nos permitan ahorrar, tampoco hay muchas opciones. Si ninguna de estas es tu caso, también puede ser una mala administración. Muchas veces estamos acostumbrados igual a gastar todo, al final ya cubrimos nuestras necesidades, nos damos un gustito y si nos queda algo de dinero todavía, ahora sí decidimos ahorrarlo. ¿Ok? Ahora, en esta ocasión vamos a ver un ahorro enfocado para un retiro. Entonces, vamos a ver la realidad de las personas de 60 años o más en México el día de hoy. Mm, ok. Este es bien interesante. Ahorita todavía hay un 36.7% de adultos mayores de 60 años que viven de su pensión. Es decir, pues es un porcentaje todavía alto. Tenemos también con un porcentaje casi igual, solo una décima de diferencia, 36.6% de personas que viven de un apoyo de gobierno, es decir, programas asistenciales como son los de 60 y más, Sol, o cualquier apoyo de gobierno que te dé un tipo de ingreso. Esta de que todavía el 34.4% de personas mayores de 60 años tiene que trabajar, para mi gusto es algo alarmante. Vamos a ver que en México se considera un trabajo mientras tú tengas un ingreso, incluso aunque sea una economía informal que no estés pagando impuestos. ¿A qué voy con esto? Aquí está considerado la gente que tiene un puestecito en un mercadito rodante, su tiendita, incluso guardias de seguridad que les pagan en efectivo, incluso los paqueteritos de Soriana o H-E-B o cualquiera de estas tiendas de autoservicios, mientras sigan generando un ingreso, incluso aunque no paguen impuestos, se consideran dentro de como que tienen un trabajo.
También es muy común que en México demos un apoyo a nuestros papás, es decir, que los adultos mayores vivan de generaciones hacia abajo, por ejemplo, de los hijos, de los nietos o incluso a veces de sobrinos. Otro porcentaje interesante es las remesas. Cabe aclarar que las remesas sí representan más del 6.5% del PIB, pero en este caso estamos viendo que solo el 6.5% de personas de 60 años o más vive de una remesa, es decir, algún familiar que se fue a Estados Unidos o algún otro país y le envía un dinero para que pueda subsistir. Es muy bajo el porcentaje de gente que tiene una propiedad o un interés bancario, que tiene casas en renta, locales en renta o que simplemente tiene una cuenta que le genera rendimientos y de eso puede vivir. Otros, pues el 2.5% ya ni siquiera figura para incluirlo en la gráfica. Algo también que cabe mencionar es que la suma de esto es más del 100% porque hay combinaciones, es decir, hay gente que tiene una pensión, pero tiene una pensión baja, entonces aparte tiene que pedir un apoyo de gobierno o tiene que trabajar o cualquiera de sus combinaciones. Ok. ¿Qué podemos esperar si iniciamos a trabajar después de 1997? Solo el 6.5% de nuestro salario registrado va a la Afore. ¿Por qué hago énfasis en registrado? Actualmente es muy común que las empresas nos paguen nuestra nómina una parte registrada ante el IMSS y otra parte en efectivo o en otra cuenta que no está registrado. Esto es para retenerte una menor cantidad de impuestos, tanto para ti como empleado pagar menos impuestos, como la empresa que te está contratando pague una cantidad menor de impuestos. El problema con esto es que solo el 6.5% de ese salario registrado que está pagando impuestos va a ir a tu Afore y es lo que te va a generar una pensión en el momento de tu retiro. Adicionalmente, solamente 2 de cada 10 personas entre 18 y 40 años, que es la mayor fuerza laboral en el país, ahorran para su retiro algo adicional a su Afore, que pues bueno, ese ya todos lo tenemos porque es por ley, simplemente por estar trabajando. Ahora, es una comparativa bastante interesante. Seguramente al día de hoy conoces alguna persona de 60 años o más que tiene una pensión, ya sean abuelitos, padres, tíos. Ellos actualmente están pensionados por la ley del 7.3, que es la ley anterior que nos permitía generar una pensión a través del IMSS. Si tú iniciaste a trabajar después de 1997, esto ya no es tu caso. Vamos a ver cómo funcionaba esta ley. Para hacerlo las menores columnas posibles y hacerlo de la forma más sencilla de entender, lo hicimos como que todo el tiempo ganaste lo mismo. Es decir, una persona inició ganando 30,000 pesos mensuales, durante toda su vida inició ganando 30,000 y se retiró ganando 30,000. Nunca hubo variaciones. Con 1,250 semanas de cotización, que es lo mínimo que pide la ley actual, la ley del 97, lo que son 25 años, esa persona se pensionaba con 16,400 pesos. Si ves, es un poco más del 50% del salario que tuvo durante toda su vida laboral. Actualmente, bajo las mismas condiciones, trabajando las mismas 1,250 semanas o los 25 años, el mismo sueldo de 30,000 pesos, una persona se pensiona con 3,750 pesos. Si ves de ahí, pues ya hay una diferencia abismal. ¿Esto cómo nos afecta incluso en salarios altos de 50,000 pesos, que es la pensión topada del IMSS? Una persona que llega a 2,000 semanas cotizadas, lo que son 38 años trabajados, se pensionaba con 47,000 pesos, que es la pensión topada. Es decir, si tú ganabas más de esto, por parte del IMSS solo puedes llegar a este tope. Al día de hoy, esa misma persona, con las mismas condiciones, trabajando los mismos 38 años, cotizando con los mismos 50,000 pesos mensuales o más, se pensiona con 7,480 pesos. Cabe aclarar que vas a tener 65 años y probablemente ya no va a haber muchas opciones para ti en el mercado laboral. ¿Ok? Adicional a esto, la gente que está dentro de la ley del 7.3
quiere hacer algo que se llama la modalidad 40, que esos son los últimos 5 años, tú tienes que hacer una aportación mensual al IMSS para poder llegar a esta pensión topada. Pero esos últimos 5 años tú ya no estás registrado, ya no estás cotizando, solamente estás haciendo aportaciones al IMSS para que llegues a esta pensión. Y pues para llegar a estos 47,000 pesos tendrías que estar registrado bajo la ley del 73, es decir, haber iniciado a trabajar con IMSS antes de 1997 y aportar aproximadamente 5,000 pesos mensuales durante 5 años para que tú puedas tener esta pensión. Si tú iniciaste a trabajar después de 1997 o en 1997, esto ya no aplica para ti porque el IMSS ya no nos va a pensionar. ¿Okay? Ahora, este también es algo bien interesante que podemos observar. El 2021 se pensionó la primera generación ya 100% de Afore, pero había menos del 20%, 20-24% de personas que iban a alcanzar a tener una pensión solamente por su Afore. Entonces, para no añadir más leña al fuego ya con el tema de la pandemia, gente con su familia enferma, gente ellos mismos enfermos, gente sin trabajo, lo que se hizo fue hacer una reforma a la ley para bajar las semanas cotizadas, es decir, para que tú pudieras pensionarte con menos semanas cotizadas. En 2021 se hizo que fueran 750 semanas, pero va a ir subiendo 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000 semanas en el 2031. Si bien esto es un beneficio porque lo bajaron de 1,250 semanas, que era el original, a 1,000 semanas, pues ahora ya si tú te pensionas después del 2031, que es la mayoría de la fuerza laboral actual en México, ya no va a haber excusa porque ya hicieron una reforma, ya va a ser muy difícil que hagan otro cambio. Ok, esto también es algo muy interesante de observar. Eso es lo que te decía, solamente el 24% de las personas registradas en el SAR, que es el Sistema de Ahorro para el Retiro, podían pensionarse. Pero ¿qué se necesita al día de hoy para pensionarte a través de tu Afore? Bueno, se necesitan dos cosas. Una es cumplir con el mínimo de las 1,250 semanas cotizadas y la segunda es un saldo mínimo de 650,000 pesos, 650,326. ¿Para qué te sirve? Para que si tú juntaste durante toda tu vida esos 650,300 pesos, tú vas a poder tener una pensión de 3,100 pesos a edad 65, es decir, a los 65 años. Ojo, actualmente menos de la mitad del país puede tener esa pensión. Lo más común que suceda es que la gente tenga menos de 650,000 pesos, es decir, que tengas 500, 600 o la cantidad que tengas ahí ahorrada dependiendo de cuánto cotizaste y que al momento de llegar a tu pensión te digan, ¿sabes qué? Aquí está todo el dinero en una sola exhibición, ahora tú tienes que preocuparte de administrarlo. Lo cual también es un tema preocupante porque, como te digo, vas a tener 65 años y lo más común que sucede cuando nos dan cantidades fuertes de dinero es que decidimos remodelar la casa, comprar un carro, hacer muchas cosas, pero no consideramos que ya va a ser difícil para nosotros poder conseguir un empleo o simplemente vamos a estar muy cansados para poder seguir trabajando. También me gustaría compartirte que se está considerando hacer una reforma a la ley para cambiar la edad de retiro de los 65 a los 68 años. Y vamos a ver qué cambios habría. En vez de 650,000 pesos, que es lo que te pide actualmente para edad 65, al hacerlo edad 68, se iría la cantidad a 696,000 pesos. ¿Eso cómo nos beneficia? Una pensión que de 3,000 pesos pasa a 4,000 pesos, es decir, subes 100 pesos de pensión, pero como país ya nos vemos mejor porque si hacemos esos movimientos de subir 3 años la edad de pensión, ya podríamos esperar que el 52% del país pueda llegar a tener esa expectativa de pensión. ¿Okay? Ahora, ¿qué alternativas tenemos? La alternativa para nosotros la mejor es la de Allianz. Allianz te permite generar un ahorro para tu retiro y te permite hacerlo deducible de impuestos y es la única que no te va a cobrar un seguro de vida. Es decir,
Hay otras compañías con las que tú puedes generar un plan de ahorro, pero todas van ligadas a un seguro de vida. Entonces, para mi gusto, aquí en el despacho, Alianza es la mejor opción. Si no la conoces, te platico un poquito de ella. Es una compañía alemana, tiene más de 120 años en el mercado, ha sobrevivido ya a 2 guerras mundiales. Como siniestros que tú conozcas, han pagado el Titanic y las Torres Gemelas. Y la forma más sencilla de ubicarlos es por el estadio del Bayern Múnich, el equipo de los más representativos de Alemania. Si tú buscas el estadio del Bayern Múnich, es el Allianz Arena. Así que, bueno, pues ese es el nivel de presencia que tenemos. Y adicional a esto, tenemos 3 años ganando la marca número 1 a nivel mundial. Es decir, es como si tú dijeras Coca-Cola en los seguros. Es la marca más reconocida a nivel mundial. Ahora, ¿qué puedes hacer con nosotros? Puedes iniciar un ahorro que sea en pesos, en dólares o en euros a través de ETFs o Exchange Traded Funds, como son en inglés. Una traducción podría ser los fondos indexados. Son un poco distintos ETF y fondo indexado, pero para este caso vamos a verlos como algo similar. Para ver qué es un ETF, un fondo indexado, primero hay que revisar qué es un índice. Los índices son portafolios que miden la economía de un país. ¿Cómo funciona? En México tenemos el NAFTRAC, que son las 35 empresas más importantes de todo el país, donde está FEMSA, está OXXO, está Cervecería, está Grupo Modelo, está Telcel, Telmex, empresas que tú ya conoces, que son las empresas más grandes. El índice lista las 35 empresas más grandes del país y en base a eso se mide la economía. ¿Por qué solamente en base a 35 empresas? Si tú te pones a pensar, la mayoría de las empresas, de las pymes o de otro tipo de empresas, trabajan para las empresas más grandes, es decir, son subcontratadas y a partir de ahí generan sus ingresos. Entonces, hace bastante sentido que si a las empresas más grandes les va bien, a las empresas pymes o un poco más pequeñas también les va a ir bien porque dependen en gran parte de contratos con empresas más grandes. Así que, bueno, otra forma de verlo es como cuando hay una elección, una campaña presidencial o a cualquier puesto político, se hacen encuestas. Estas encuestas no se hacen al 100% de la población, se hacen solamente a una parte, pero a partir de ahí se pueden dar una idea de cuál va a ser el resultado del candidato ganador. Funciona exactamente igual. Y todos los países tienen su índice. El de México, como te digo, es el NAFTRAC. El de España es el IBEX 35. El de Alemania es el DAX. La mayoría miden 35 empresas. Hay uno de Estados Unidos que nos gusta bastante, que es el Standard & Poor's 500, que mide 500 empresas a nivel bursátil. Y bueno, te permite iniciar un ahorro desde 2,000 pesos mensuales, lo cual es bastante accesible para la mayoría de las personas. ¿Qué podemos esperar? Este es un ejemplo con 3,000 pesos mensuales. ¿De dónde sale este ejemplo? Está considerado que la mayoría de los mexicanos, o más bien el sueldo promedio del mexicano es de 16,000 pesos. Esto considerando desde Carlos Slim hasta la gente que tiene un salario mínimo. Bueno, de esos 16,000 pesos, si tú te pones a revisar en tu estado de cuenta, es probable que al mes hay entre 2 y 4,000 pesos que son de gastos hormiga o cosas innecesarias o ni simplemente no supiste ni en qué se te fueron. Te estoy hablando de salir a un café con tus amigos, de pedir Uber, de pedir comida a domicilio, ese tipo de gastos. Entonces, estos 3,000 pesos salen como la media entre esos 2 y 4,000 pesos que todos tenemos de gastos hormiga o gastos que no son necesarios. O lo que son 36,000 pesos anuales. 36,000 pesos anuales por 25 años, si ves va ligado a las 1,250 semanas que pide el Afore para poderte retirar, te da 900,000 pesos. Nosotros recomendamos hacerlo actualizado por la inflación, es decir, en vez de ahorrar 900,000 pesos, ahorras 1,500,000. Esto no quiere decir que vas a ahorrar más dinero, simplemente quiere decir que cada año vas a estar actualizando tu dinero por la inflación. La inflación es otro factor que nos pega año con año, que hace que el dinero pues cada vez valga menos. Es decir,
Lo que puedes comprar hoy con 3,000 pesos no es lo mismo que lo que vas a poder comprar dentro de 25 años. Así que para eso recomendamos hacer un pequeño aumento año con año de tu ahorro para evitar que la inflación te pegue lo menos posible, e invertirías 1,500,000 de pesos. Considerando este ejemplo de 3,000, al final recibes 3,900,000 o lo que son 4 millones, considerando un rendimiento variable promedio de un 12% anual. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese rendimiento. Como te comenté hace un poco, el S&P 500 es de los índices que nosotros más nos gusta. ¿Por qué? Porque está bastante diversificado, mide 500 empresas. Entonces, es muy difícil que les vaya mal a todas. Puede pasar que le vaya mal a una o dos, pero al estar tan diluido, lo más normal es que vaya hacia arriba. Ahora, el rendimiento acumulado en los últimos 10 años es de un 254%. Sin embargo, no podemos decirte que todos los años va a dar un 10, un 12, lo cual no es cierto, pero sí te puedo decir que el año pasado, de hecho 2020 y 2021, fueron años un poco atípicos, ya que 2020 cerramos con un 22% de rendimiento y 2021 lo cerramos como con un 25% de rendimiento. ¿A qué se debe esto? A que las empresas que están dentro de este índice son empresas en su mayoría de tecnología. Está Amazon, está Facebook, está Google, está Visa o Mastercard, que aunque no son de tecnología, cada vez que tú compras en Amazon, probablemente compras con tu tarjeta Visa o Mastercard. Está Netflix, que también probablemente cada vez que tú pagas tu mensualidad del Netflix, lo haces con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Está Pfizer, en fin, son empresas de talla mundial y empresas que en la mayoría tal vez ya las conoces. Esto nos llevó a que durante 2020, mientras la gente estaba encerrada en su casa, estaba navegando en Facebook, estaba comprando cosas en internet por Amazon, estaba viendo Netflix, lo cual hizo que las acciones de todas estas empresas se valorizaran, por lo cual pues también la acción del índice se valorizó y todos los clientes que estuvieron, que ya tenían su póliza con nosotros durante 2020, 2021, están bastante contentos. Y pues también obviamente la gente que inició durante ese año, porque han sido años que ha ido muy arriba. Es normal que que si ya llevamos varios años con un buen rendimiento, lo que siga es que caiga un poco porque la gente quiere tomar utilidades, pero como es algo a largo plazo, no vamos a tener ningún problema. Ahora, no todos los años va a dar el 10, como te digo, va a haber años que va a dar un 20, un 12, va a haber años que te puede dar un 8. Sin embargo, es muy difícil que pierdas dinero dentro de este índice porque, como te comento, está bastante diluida la inversión y son empresas de gran tamaño que buscan crecer y buscan crecer a tasas un poco hasta conservadoras, ya no buscan, ya no toman tanto riesgo, ya no son tan agresivas porque son empresas bastante consolidadas. Entonces, por eso uno de nuestros favoritos es el S&P 500, que es de hecho es el indicador bursátil más grande que existe al nivel de los mercados. Otro dato interesante es que en México hay 146 empresas públicas, es decir, que cotizan en el mercado bursátil, y en Estados Unidos hay ya 3,000 emisoras. Entonces, nos gusta hacerlo en ese mercado porque es un mercado ya más consolidado, que ya va a tomar menos riesgos y que probablemente te va a dar rendimientos más atractivos. ¿Ok? Ahora sí, por la parte técnica, ¿cómo funciona tu póliza? ¿Cómo se va a comportar tu ahorro? Se divide en dos partes. La primera parte son los primeros 18 aportaciones, que se conoce como saldo inicial. Es una pequeña bolsa que se va a ir formando para que tú puedas ir creando ya algo de un saldo, si lo quieres ver así, para que tengas ya algo acumulado y a partir de eso pueda empezar a generar rendimiento. Y se te da un bono. Este bono de 23,400 pesos está considerado con el ejemplo de 3,000 pesos. Ese bono va a crecer a un 5% anual garantizado, adicional al rendimiento del 12 que te va a dar el dinero que tú estés aportando. El bono te lo damos simplemente por abrir tu plan de ahorro. Crece un 5% garantizado más la inflación.
Es decir, la inflación cada año está entre un 3 y un 4, pero este está topado a 9. El año pasado, 2021, cerramos con una inflación de un 7, entonces sería el 7% de inflación más el 5% garantizado. No llegaríamos al 12, llegaríamos al 9, ya que tiene un tope. Bueno, la segunda parte del plan son a partir del mes 19, o lo que se conoce como aportaciones comprometidas, lo cual es bastante flexible, ya que a partir del mes 19 tú ya puedes hacer retiros, tienes liquidez. Sin embargo, no es un plan que se recomiende para hacer retiros a un plazo tan corto como 19 meses. Ahora, ¿cómo se compone el saldo inicial? Son las primeras 18 aportaciones. Este saldo está disponible hasta el final del plazo, que son las 1250 semanas o los 25 años. Durante los primeros 18 meses no puedes hacer retiros, no está permitido. No puedes cancelar, más bien puedes cancelar, sin embargo, no vas a recuperar nada de lo que tú aportaste durante esos 18 meses, por lo cual no es recomendable cancelar, ni tampoco es recomendable abrir este tipo de plan de ahorro si tu opción o si tú estás buscando ahorrar para menos de 10 o 15 años. Este es un plan para ahorrarlo a largo plazo. No puedes atrasarte. Aquí nos dice que no puedes atrasarte más de 60 días. Sin embargo, sí hay excepciones en las que los clientes se nos han atrasado. ¿Qué puede pasar? Que cambies de tarjeta, que en algún momento diste una cuenta de débito y sacaste el dinero porque se te olvidó que iba a ser el cargo, que te clonaron la tarjeta. Todo ese tipo de cambios pues están contemplados y tienes hasta 60 días para ponerte al corriente y que tu póliza no se cancele. Si ves, pues es algo bastante aceptable, ya que son un periodo de 2 meses para que evites tener una cancelación de tu póliza. Después del mes 19 se vuelve un plan bastante interesante porque ya tienes bastantes cosas, ya tienes liquidez, es decir, ya puedes hacer retiros, tienes hasta un año de descanso. Esto fue bastante útil para todos los clientes durante 2020 que se quedaron sin empleo, que sus negocios no estaban funcionando o cualquier cosa que les haya causado la incertidumbre. Puedes pedir hasta un año exento de aportaciones y tu póliza ya no se va a cancelar. Puedes incluso atrasarte y tampoco se va a cancelar. Sin embargo, pues no es la idea hacerlo o empezar a atrasarte. La idea es continuar con tu ahorro y que puedas hacerlo de manera ordenada y que lo sientas como un beneficio. Mm, Incluso tienes la opción de hacer préstamos. Esto es algo bastante interesante, ya que podemos prestarte del dinero de Allianz, no de tu dinero. Tu dinero sigue generando rendimientos mientras tú puedes aprovechar de un préstamo. Diferencias entre un momento y otro, bueno, durante los primeros 18 meses no existen los retiros, no puedes atrasarte, no puedes cancelar, y a partir del mes 19 puedes hacer prácticamente todo lo que te dije que no hicieras. Puedes pedir un año de descanso, puedes tener retiros o incluso puedes pedir prestado. Por la parte fiscal, este es un plan bastante interesante, ya que puedes darlo de alta bajo 3 artículos, pero en esta ocasión vamos a revisar solamente 2. El artículo 151 de la ley del ISR, que nos dice que todas las aportaciones que tú hagas a tu plan personal de retiro van a ser deducibles de impuestos. Es decir, al final del año nosotros te vamos a entregar una constancia de retención fiscal, la cual la vas a poder usar para hacer tu póliza deducible, e incluso podemos regresarte una buena parte de esas aportaciones que tú ya hiciste durante el año, es decir, una buena parte de ese ahorro que tú ya hiciste durante el año solamente por hacerlo deducible. Eso se te regresa a cuenta de impuestos y se te regresa por parte del SAT, no te lo regresamos nosotros como aseguradora. Así que si quieres puedes verlo como un rendimiento o como un beneficio extra simplemente por haber iniciado tu ahorro. Si tú no estás dado de alta ante el SAT o no te interesa la parte deducible, existe la opción del artículo 93 de la ley del ISR, que ese no te hace deducibles las aportaciones. Sin embargo, si tú cumples con los requisitos de tener 60 años cumplidos y 5 años al menos de haber contratado el plan, haces exentos todos los impuestos que se te cobrarían al momento de hacer el retiro. Es decir, como es un plan que tiene un componente de inversión que lleva un rendimiento,
la ley nos dice que tenemos que cobrar impuestos sobre ese rendimiento. El impuesto no es sobre el dinero que tú ya metiste al plan, es sobre el dinero que ese dinero que tú ya ahorraste generó. Entonces, normalmente se cobra un 20% del impuesto, de impuesto sobre el interés real ganado. En este caso, si tú cumples con estos dos requisitos, 60 años con el plan, 60 años cumplidos y 5 años de haber contratado el plan, puedes exentar absolutamente todos esos impuestos. En el caso de hacerlo deducible, la única diferencia es que tendrías que tener 5 años más, 65 años, e igual puedes hacer exentos los impuestos que se te cobrarían. En el artículo 93 nos habla de diferimiento de impuestos. Si alguna vez has tenido una inversión bancaria, sabes que cada vez que se te renueva tu inversión bancaria tienes que pagar un 0.97% de ISR igual sobre el interés real ganado. En este caso, tú los haces exentos de impuestos, no vas a pagar nada porque el dinero no va a estar en tu cuenta de banco, va a estar dentro de tu póliza de ahorro. Y bueno, como te comento, si tú cumples 60 años y 5 años de al menos de haber contratado el plan, puedes exentar el 100% de impuestos. En caso de fallecimiento, esto es bien interesante porque si tú llegas a fallecer, tu beneficiario no se le cobraría ningún impuesto, ni de, obviamente, de tu dinero, ni del rendimiento que hayas generado. Entonces, pues, esa parte es bastante atractiva porque en caso de que llegues a fallecer, nosotros estamos obligados a indemnizar y pagar todo el saldo de tu cuenta a un beneficiario que tú digas. Mm, Bueno, por el artículo 151, que es el que nos permite hacerlo deducible, nos permite hacer deducible hasta el 10% de tu ingreso o con un tope de 5 UMAS al año, lo que son como 165,000 pesos. No quiere decir que no puedas ahorrar más, simplemente quiere decir que si ahorras más de esa cantidad, el SAT ya no te permite hacerlo deducible. Y al momento de retirar el dinero, puedes retirar hasta 15 UMAS elevadas al año. La UMA es la unidad de medida y actualización. En este caso vamos a tomarlo por año, eh, que es lo que viene a sustituir lo que es el salario mínimo. Pero bueno, podrías retirar hasta 15 UMAS al año, lo que son como 4 o 5 millones de pesos. Y como te digo, puedes diferir los impuestos, ya que mientras tú estás ahorrando, estás haciéndolo deducible. Y es un fideicomiso, te lo protege contra demandas civiles, demandas mercantiles, cualquier tipo de demanda. Este es un fondo que no se puede señalar. Mm, Comisiones, nos gusta ser bastante claros, comisiones que cobramos. El punto 9 es un cargo administrativo, un cargo trimestral. Cada 3 meses te cobra el 0.9% de lo que tengas en los primeros 18 meses. Este cargo solamente está sobre los primeros 18 meses. Una vez que pasan los 18 meses, se cancela este cargo y entra este otro, que es del punto 1. El punto 1 sobre el total del fondo. Y bueno, un cargo fijo de 15 UDIs mensuales. Ese siempre está durante toda la vida del plan. Y más bien, en el saldo que presenté al inicio de los 4 millones, ya están consideradas estas comisiones. Si recuerdas, tú ahorrabas 1,5 millones y tenías un saldo de 4 millones, ya considerando todas las comisiones que cobra el plan a lo largo, pues, de todo el plazo contratado. Y bueno, adicional a esto, quiero comentarte que también somos tu mejor opción y tenemos otras alternativas en seguros de gastos médicos, seguros de vida, seguros para tu casa, para tu auto, para tu negocio, inversiones también con rendimientos arriba del 20% para capitales arriba de 150,000 pesos. Espero te haya gustado este video y ahí puedas iniciar tu ahorro.